¿Cree que las jóvenes generaciones piensan, con comillas, la poesía más que vivenciarla? Hay de todo. Prevalecen aquellos que en plenitud están a tono con su tiempo, lo cual no significa ponerse a la moda oficial de turno. Existen, como en otras partes, los repetidores de un sonorismo social a ultranza, que buscan la salida hasta en la oda a una zanahoria. Y sus contrarios, los neosencillistas, los cuales, temiendo comprometerse o caer en la sensiblería, anulan todo sentimiento, el canto, y suelen caer en lo cursi al revés. Existen también los representantes de matices del surrealismo criollo, los neovanguardistas, cuyo inconformismo es estimulado a veces por la gran burguesía y el gusto snob, y aquellos jóvenes que en general pretenden hacer surrealismo tomando lo exterior de esta escuela, entre otras cosas, suprimiendo en absoluto toda puntuación y mayúsculas. Otro caso de retórica al revés, lo que puede hacerse, y hay prueba de ello en el pasado lejano y cercano, pero cuando corresponde, cuando tiene un sentido y no por imperativos de supuesta moda. Confunden innovación con lo que se ha llamado revolución en el papel, en la tipografía, como es el caso de algunos metafísicos que buscan la esencialidad de las palabras cortando prosa en forma de verso. Por ejemplo, H.A. Murena. Han descubierto el arte sutil de no decir nada y por eso tienen más fácil acceso a los premios. ¿Cree que se está frente a una poesía, una literatura, en fin, un arte de ruptura de viejos esquemas? Hace tiempo que se ha producido una ruptura aquí, particularmente a partir de Florida y Boedo, cuando se comenzó a escribir y pintar en forma más o menos distinta. En este sentido tengo presente la frase del incomparable José Carlos Mariátegui: el pasado muere y renace en cada generación, y aquello de Ernest Renan: amo el pasado pero envidio el porvenir. En cuanto a su labor poética, ¿tiene algún libro inédito? ¿Qué piensa del mismo? Tengo varios libros inéditos, entre ellos, y bajo el denominador común de El rumbo de las islas perdidas, reúno dos: A la luz de las lámparas del tiempo y Poemas circunstanciales. Significan las dos constantes de mi vida y de mi obra, la lírica y la social, la íntima y la ciudadana. Sabemos de un libro en prosa de usted. Claro está que nos referimos a sus memorias. Está en vía de editarse. Conociendo su faceta de polemista, ¿abre alguna nueva polémica sobre viejos temas en esa obra? Se trata de recuerdos de los cuales pretendo que trascienda mucho de diálogo del hombre con su tiempo, vivencias. Muy sonada ha sido y sigue siendo aún la famosa polémica Florida-Boedo. ¿Qué puede decirnos al respecto de antes y de ahora? Se ha divagado en grande últimamente. Hay, como siempre, subestimadores y sobreestimadores. Como testigo y actor de la época en una especie de largo informe incluido en mi libro inédito Guerrilla literaria, crónicas, polémica, imágenes y otros papeles, intento una mise à point. En verdad, como en otras artes, también en poesía pasan las escuelas, grupos, movimientos, y lo que importa son las obras que quedan. Significaron una inquietud en su hora y merecen considerarse modernas, aunque devienen clásicas, las enseñanzas, las constantes segregadas y las personalidades que surgen de aquellos. El local del periódico Martín Fierro correspondía al piso de una vetusta casona de la calle Tucumán, casi esquina Florida, y de ahí el mote. Por otro lado, se llamó de Boedo al grupo porque el editor de los libros de sus componentes tenía su imprenta en la calle del mismo nombre. Vale decir, ni los unos eran pitucos
ni los otros proletarios. Sí, a Boedo lo caracterizó la inquietud social, no siempre directa, no siempre auténtica. Caracterizó a Florida una múltiple inquietud formal, también con altibajos. El movimiento martinfierrista constituyó un ejemplar y vibrante suceso en la pequeña historia literaria porteña, y de él se han desprendido algunas constantes en el plano literario y artístico. Una de ellas se refiere al sentido de libertad de las formas, de un versolibrismo que no desconocía cierta ley del ritmo y era contrapuesto a la frialdad y estrictez académica de los que llamábamos pasatistas, y al sonsonete lugoniano de los imitadores de Darío, no del gran Rubén auténtico, no del libertador, como se le llamó en el manifiesto martinfierrista. Otra se refiere al rescate de la metáfora funcional, no descriptiva, como lenguaje fundamental del poema. Yo fui martinfierrista de alma, me atrajo su espíritu renovador, travieso, una especie de estado de ánimo revolucionario, aparte el camino que hayan tomado después en lo estético y en lo político algunos colaboradores del periódico y de la revista del inolvidable Giraldes. Proa. Y es oportuno destacar que en el movimiento martinfierrista había poetas y artistas representativos de tres generaciones. Por ejemplo, Macedonio Fernández andaba un poco más allá de los 60, Girondo y Giraldes por los 40, y los demás éramos jóvenes, más o menos entre los 20 y los 30 añeros. En verdad, es el tiempo el que fija los límites de una generación. La de Picasso y Chaplin no se ha cerrado todavía, puede decirse, y yo prefiero hablar de nuevas promociones, no de nuevas generaciones. Finalmente, habiendo ya pasado hace rato, creemos que ese movimiento y el que fuera importante y asimismo aguerrido grupo de Boedo gravitan aún en cierta medida en la literatura, el teatro y las artes plásticas de nuestro país. Capítulo sobre todo en los fascículos a cargo de Roger Pla no ha dado una idea del todo clara, sino más bien bastante confusa de los mismos, con lagunas de información e interpretación ligeras.